Les presentamos un breve resumen de noticias más destacadas del mes de diciembre del 2025 con las noticias nacional e internacional. Notionda, bienvenidos. Lunes 1 de diciembre, Santo Domingo. 2 oficiales de la policía, detenidos por enfrentamiento con agentes de tránsito, en presunto estado etílico. El informe detalla que el conductor presentaba indicios de estar bajo los efectos del alcohol. Hecho ocurrió alrededor de las 5 en punto en la avenida Río Lelia, a la altura del ISS de la ciudad, según el parte policial. Lunes 1 de diciembre, Ecuador destruye nuevo campamento de disidencias de las FARC en la frontera norte. Operación en San Lorenzo dejó maquinaria destruida y evidencias que vinculan a grupos armados en la frontera norte. Las Fuerzas Armadas ejecutaron un amplio operativo de rastrillaje en San José de Chacay, en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas. Lunes 1 de diciembre, México descarta vínculos entre Miss Universo y financiamiento del crimen organizado. Seguridad Federal afirma que no hay pruebas que relacionen al certamen con la red delictiva por la que es investigado el empresario Raúl Rocha Cantú. Fuiste evidencia que relacione al concurso Miss Universo con recursos procedentes de grupos criminales, pese a que uno de sus propietarios en el país. Lunes 1 de diciembre, 3 hechos violentos suman al menos 10 muertos y 6 heridos en Guayaquil y Durán, entre ellas 6 personas que estaban en un billar cuando sujetos desconocidos dispararon desde fuera. Menos 3 hechos violentos se registraron entre la noche del sábado 29 de enero la mañana del domingo 30 de noviembre en la provincia del Guayas. Lunes 1 de diciembre, Trump confirma que habló con Maduro en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión, según The New York Times. Presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo 30 de noviembre que había hablado con el dictador venezolano. Lunes 1 de diciembre, 3 hechos violentos suman al menos 10 muertos y 6 heridos en Guayaquil y Durán, entre ellas 6 personas que estaban en un billar cuando sujetos desconocidos dispararon desde fuera. Menos 3 hechos violentos se registraron entre la noche del sábado 29 de enero la mañana del domingo 30 de noviembre en la provincia del Guayas. Lunes 1 de diciembre, explosivos en Ibarra. Reimark revela cómo operaba la ruta ilegal desde Perú. Un camión con carga peligrosa expuso una cadena ilícita que movía material desde Perú hasta Colombia. La alerta se conoció a través de una publicación del ministro del Interior, John Reinberg, quien informó en su cuenta de X martes 2 de diciembre. Álvarez, en vallas pondré fotos de quienes quieran llevarse fondos de la AAG. El alcalde de Guayaquil aseguró que el Ministerio de Infraestructura y Transporte quiere disolver la autoridad aeroportuaria. Nueva semana, nuevo mes, nuevo conflicto gobierno-municipio, esta vez por las competencias aeroportuarias de Guayaquil. Martes 2 de diciembre, 37 de 40 prestadores del ISS en Guayas suspenden atención por falta de pagos. Las economías de estos centros médicos particulares dependen de un 60 u 80% del IES. Advierten demandas legales. El lunes 1 de diciembre de 2025, 37 de 40 centros médicos que prestan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en Guayas. Martes 2 de diciembre, volcamiento de tanquero provoca llamas en vía que une Pichincha y Santo Domingo. El tanquero transportaba combustible, se volcó en la vía Las Mercedes y dejó llamas en la carretera. El paso está cerrado. Un tanquero se volcó este lunes 1 de diciembre de 2025 en la vía Las Mercedes Los Bancos y provocó una línea de fuego. Martes 2 de diciembre, Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncias sobre proveedores de salud. La Comisión Nacional Anticorrupción pregunta quién está a cargo del Ministerio de Salud. La Vicepresidencia de la República sorprendió con su respuesta a la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA. Martes 2 de diciembre, cárcel del Encuentro, máxima seguridad entre riesgos y pendientes. Expertos advierten sobre posibles amenazas si no se atienden parámetros para controlar a los presos en cárcel de El Encuentro. La cárcel del Encuentro cumple 3 semanas de su habilitación el pasado 10 de noviembre de 2025. Martes 2 de diciembre, el giro comunicacional de Novoa tras la consulta. Más información, menos propaganda. La comunicación es una de las patas cojas. El silencio se impone. La publicidad toma ventaja sobre la verdad. Pocas horas después del referéndum y la consulta popular. Martes 2 de diciembre, me han castigado,
Aguiñaga confirma que evalúa su salida de la Revolución Ciudadana tras el rechazo de Correa a su reelección. La prefecta revela que tomará un espacio de reflexión sobre su continuidad, una semana después de que el expresidente Rafael Correa emitiera comentarios de rechazo hacia una eventual candidatura. Martes 2 de diciembre, MSP duplica contrato de citas médicas pese a CNT Salud más con Healthbird. En marzo, el MSP presentó una aplicación con Healthbird. Ahora impulsa un contrato de $7,2 millones para Contact Center. En marzo, esta cartera presentó una aplicación telefónica con Healthbird. Ahora impulsa un contrato de $7,2 millones para citas por Contact Center. Martes 2 de diciembre, IESS, Bernardo Cordobés pide renuncias de funcionarios de Edgar Lama. El nuevo presidente del Consejo Directivo pidió la disponibilidad de altos cargos en el último día de noviembre del 2025, cuando no había pasado ni una semana de su nombramiento. Bernardo Cordobés, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Miércoles 3 de diciembre, Trump dice que las negociaciones con Rusia son un desastre después que la Casa Blanca emitiera un acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania. El diálogo se tornó difícil con uno de los países mandatario. Donald Trump manifestó en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania. Miércoles 3 de diciembre, la Fiscalía ubica a 3 cabecillas de los Lobos en la trama del asesinato de Fernando Villavicencio. Señala a alias Pipo, Gordo Luis y Lobo Menor como parte de la estructura que ordenó el crimen del ex candidato presidencial. El 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en el norte de Quito. Miércoles 3 de diciembre, Fiscalía de Colombia pide cárcel para Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, por presunto lavado de activos. Además, la fiscal del caso señaló que los indicios apuntan a una participación directa de Petro Burgos en la gestión y facilitación de convenios entre la Fundación Conciencia Social. Miércoles 3 de diciembre, Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo, se declara culpable de narcotráfico. La detención de Joaquín Guzmán López se dio el 25 de julio de 2024. Narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Miércoles 3 de diciembre, Novoa amplía las funciones de María José Pinto en Comité contra la Desnutrición a través de el decreto 237, del martes 2 de diciembre del 2025, el presidente Daniel Noboa asignó a la vicepresidenta María José Pinto nuevas funciones. Ahora es también delegada del Ejecutivo en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil. Miércoles 3 de diciembre, ¿qué pasó con el resto del dinero? Luque amenaza a Aguiñaga sobre el quinto puente. El ministro advirtió de terminar el contrato con la prefectura del Guayas y la señaló de tener un contratista preferido. La disputa por el quinto puente pasó de los micrófonos a los documentos legales. Miércoles 3 de diciembre, FMI, Ecuador recibirá $620 millones tras cumplir metas establecidas en el acuerdo. El organismo multilateral aprobó la cuarta revisión del programa de crédito. El directorio debe ratificará el desembolso. El Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció el martes 2 de diciembre que alcanzó un acuerdo técnico con Ecuador. Miércoles 3 de diciembre, Pinto admite error de vicepresidencia. No podemos minimizar ningún pedido. La vicepresidenta María José Pinto se pronunció sobre el pedido de información sobre presuntas irregularidades en salud. La vicepresidenta de Ecuador. Miércoles 3 de diciembre, el artista Anthony Morocho murió en un accidente de tránsito en la vía Riobamba-Ambato, un hecho que conmociona a la escena musical en Ecuador. Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Riobamba-Ambato, en Chimborazo, provocó la muerte de Anthony Morocho, un joven artista que destacó como bailarín cantante de tecnocumbia. Miércoles 3 de diciembre, matrículas adulteradas, Asamblea fiscalizará a municipios con competencia de tránsito. La resolución fue apoyada por ADN y cuestionada por el correísmo y el PSC, que alertaron de posible arrogación de funciones con el apoyo del oficialismo y sus aliados. La Asamblea Nacional resolvió este 2 de diciembre de 2025 iniciar un proceso de fiscalización. Jueves 4 de diciembre, Trump llama basura a los somalíes antes de lanzar una operación contra los migrantes de la nación africana en Minneapolis. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una reunión del gabinete que hará un operativo en la comunidad de somalíes en
en Minnesota. Presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos. Jueves 4 de diciembre. Caso magnicidio FV. Hijas de Fernando Villavicencio demandaron a una de las juezas del Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación resolverá sobre la prisión de Javier Jordán, Ronnie Aleaga y José Serrano. Las hijas de Villavicencio piden que sea reemplazada por falta de imparcialidad. Jueves 4 de diciembre. Guayaquil, balacera en Sauce 5 dejó un fallecido y 2 heridos. Las víctimas estaban en una calle cuando sicarios llegaron y les dispararon. La policía indaga el caso. Alerta fue a las 3:50 del miércoles 3 de diciembre de 2025 en el norte de Guayaquil. 2 hombres fueron baleados en el sector de Sauce 5. Jueves 4 de diciembre. 5 reos más fallecieron en la penitenciaría del Litoral, tras respuesta del SNAI sobre otras muertes. Solo uno de los cuerpos tenía un hematoma en el lado izquierdo del abdomen. Los decesos ocurren después del pronunciamiento del SNAI ante el pedido de la prensa sobre otras muertes en el reclusorio. Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Jueves 4 de diciembre. Crisis de tuberculosis. 7 muertos en 24 horas en la penitenciaría del Litoral. En esta prisión hay una crisis de tuberculosis y desnutrición. Un documento judicial emitido en septiembre señala que había cadáveres con moscas en él. Fallecieron en las últimas 24 horas en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país. Jueves 4 de diciembre. Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en Estados Unidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló este miércoles 3 de diciembre que conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para solicitar colaboración en la captura de criminales brasileños que operan desde territorio estadounidense. Jueves 4 de diciembre. Marcela Aguiñaga anuncia su salida de la Revolución Ciudadana. Entre lágrimas, la prefecta del Guayas realizó el anuncio a través de sus redes sociales. Un final esperado. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana a través de un video publicado en sus redes sociales. Jueves 4 de diciembre. Ya es oficial. Parque del Sur de Guayaquil se llamará Los 4 Niños de las Malvinas. La decisión del Consejo fue unánime y contó con la presencia de los padres en el municipio. El espacio queda en la Covieme. El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad. Jueves 4 de diciembre. El caso Gilbert escaló este 3 de diciembre con nuevos pedidos de fiscalización desde la Asamblea. La legisladora de Revolución Ciudadana, Cristina Jacome, anunció que inició oficialmente la revisión del contrato, tras requerir al IES, a la CNTI. Viernes 5 de diciembre. Ocultar la información es la única política de Estado de Daniel Noboa. Análisis. El silencio y la inacción involucran a muchos. El ocultamiento sobre Gilbert busca proteger a unos pocos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sostiene que el silencio del gobierno sobre la participación de la empresa fantasma Gilbert. Viernes 5 de diciembre. El 85% de las muertes violentas proviene del crimen organizado. Según Reimerg, John Reimerg afirmó que el gobierno ha ejecutado los mayores golpes a la criminalidad organizada. El ministro del Interior, John Reimerg, afirmó que el gobierno ha ejecutado los mayores golpes a la criminalidad organizada. Viernes 5 de diciembre. Gobierno prepara nuevo traslado de sicarios a la cárcel del Encuentro. Gobierno traslada presos a la cárcel del Encuentro y anuncia construcción de nueva cárcel de alta seguridad. El gobierno prepara un nuevo traslado de presos a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, que aún no opera a plena capacidad y puede albergar a 800 internos. Viernes 5 de diciembre. Crisis en la RC. Urresta y Samaniego rompen el silencio tras la salida de Aguiñaga. La renuncia de la prefecta activó pronunciamientos que evidencian desacuerdos y tensiones dentro del movimiento político. La salida de Marcela Aguiñaga del movimiento Revolución Ciudadana, RC, generó una ola de reacciones dentro y fuera de la organización. Entre las primeras voces estuvo la de Yajaira Urresta, ex miembro de la RC y asambleísta independiente. Cuestionó el rol del expresidente Rafael Correa en la crisis interna. Viernes 5 de diciembre. Análisis. Aguiñaga abandona el correísmo provocando un escenario decepcionante. Ni el partido se salva del autoritarismo. La insinceridad de Marcela Aguiñaga empaña su retirada. El país fue testigo de cómo, tras su reunión con Lourdes Tibán en Guayaquil, la prefecta fue públicamente maltratada por el expresidente.
prófugo que maneja a carajazos su partido. Viernes 5 de diciembre, jueza se excusa y otra es recusada. Nuevas tensiones en el caso Villavicencio para las hijas. El contexto político en el que jueces fueron funcionarias en el correísmo pesa en la imparcialidad. La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio enfrenta una nueva tensión. La jueza provincial de Pichincha, Diana Fernández León, presentó una excusa para separarse del caso. Viernes 5 de diciembre, Olson, Quito pide a autoridades que trabajen con más coordinación. En la sesión por Quito, Olson volvió a llamar a las fuerzas políticas para redefinir prioridades en la agenda legislativa, recuperar la confianza de Quito, y que la capital necesita autoridades que trabajen con más coordinación, fueron algunas de las frases que empleó. Viernes 5 de diciembre, Noboa inicia agenda en Madrid y entrega becas a migrantes ecuatorianos. Daniel Noboa se reunió con jóvenes y mujeres vinculados a áreas de tecnología, innovación y ciencias. El presidente de la República, Daniel Noboa, inició este 4 de diciembre su agenda internacional en Madrid, donde mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad. Viernes 5 de diciembre, CNT podrá subcontratar a Gilbert tras aval del IES. Así se arma el contrato. La procuradora autorizó el proceso de compra del sistema con CNT y Vesta podrá subcontratar a aliarse con Gilbert. La explicación queda a medias, no hay ningún contrato firmado. Revisen el CERCOP. Es la única declaración que Francisco Abad, director general del IESS. Viernes 5 de diciembre, tragedia marca una zona del centro de Guayaquil tomada por la delincuencia. Una mujer falleció al ser alcanzada por una bala perdida en las calles Tungurahua y Urdaneta. A indignación a las 1:30 del miércoles 3 de diciembre, el dueño de un local comercial ubicado cerca de la Puerta 1 de la Universidad de Guayaquil laboraba en su negocio como de costumbre. Lunes 8 de diciembre, ICE detuvo a 75.000 personas sin historial penal en 9 primeros meses de gobierno de Donald Trump. No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23.000 figuran en una categoría de deportación voluntaria. Lunes 8 de diciembre, Aquiles Álvarez acusa al gobierno de persecución y pago con bonos rechazados desde el Teatro Sucre. Durante la sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mostró su apoyo a las críticas del alcalde de la capital sobre la falta de respaldo del gobierno central. Lunes 8 de diciembre, Muñoz confronta al gobierno y defiende su gestión en la ciudad. Muñoz defiende avances en obras, movilidad, seguridad y programas sociales, durante sesión solemne. En la sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito, el alcalde Pavel Muñoz pronunció uno de los discursos más críticos de su gestión. Lunes 8 de diciembre, muere en la cárcel el dirigente opositor y exgobernador venezolano Alfredo Díaz. El político venezolano Alfredo Díaz falleció producto de un ataque cardíaco en la misma celda en la que permanecía recluido desde hace más de un año. Exgobernador venezolano Alfredo Díaz murió en el calabozo en el que se encontraba desde hacía un año. Lunes 8 de diciembre, Tumbaco frena obra ilegal en el Chaquiñán tras denuncias por daños ambientales. Autoridades suspenden obras sin permisos en el Chaquiñán tras reclamos de moradores. La alerta se encendió nuevamente en Tumbaco. Una construcción levantada en pleno Chaquiñán, junto a la ribera del río Chiche, movilizó a moradores y colectivos ambientales, quienes denunciaron. Lunes 8 de diciembre, nuevo hecho violento en la cárcel de Machala, 9 reos fallecidos. La policía intervino el penal ante la nueva masacre. Este domingo 7 de diciembre, se reportó un nuevo hecho violento en el Centro de Privación de Libertad, CPL, de Machala, donde varios internos fueron encontrados muertos durante una inspección rutinaria. Lunes 8 de diciembre, alias Negro Tulio es procesado por ataques en Guayaquil y Durán junto a 7 más. Fiscalía formuló cargos contra 8 personas por su presunta participación en hechos violentos en Guayaquil y Durán. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 8 personas, entre ellas Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, identificado como presunto líder del grupo. Lunes 8 de diciembre, ADN ensaya un cambio tras consulta 2025. Cynthia Gelibert es directora nacional. Gelibert es una persona cercana a Noboa. Durante la pugna con Verónica Abad y el jefe de Estado llegó a la vicepresidencia. Ian, el movimiento oficialista del presidente Daniel Noboa, ensaya un cambio en su directiva. Ahora
Ahora, la directora nacional de esa organización política es la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gelibert. Lunes 8 de diciembre, Vega de la Cuadra, aspirante a dirigir la RC, dice que no hay correísmo sin Correa en medio de crisis interna en Revolución Ciudadana. El único candidato con una intención formal, se alineó con Rafael Correa a poco más de un mes de que el correísmo tenga su convención nacional. El movimiento político enfrenta una crisis y se definen las posturas. El único candidato con una aspiración expuesta formalmente a dirigir la Revolución Ciudadana. Lunes 8 de diciembre, Noboa inaugura embajada en Emiratos Árabes y busca oficina comercial en Dubái. El presidente Daniel Noboa cumplió su segundo día de agenda oficial en su gira por Emiratos Árabes Unidos. En su segundo día en Emiratos Árabes Unidos, el presidente Daniel Noboa asistió a la apertura de la embajada. Lunes 8 de diciembre, Marcela Aguiñaga anuncia el fallecimiento de su padre, Roosevelt Aguiñaga. Figuras políticas y ciudadanos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo durante el duelo de la prefecta del Guayas. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó este domingo, 7 de diciembre de 2025, el fallecimiento de su padre, Roosevelt Javier Aguiñaga Villafuerte. Lunes 8 de diciembre, video: una explosión deja 13 heridos, entre ellos una niña, en el suroeste de Colombia. La población vivió momentos de pánico. Hay más de una docena de heridos, menos 13 personas, entre ellas una niña de 7 años, resultaron heridas luego de la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el municipio colombiano de Balboa. Lunes 8 de diciembre, escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil ya no contiene la radiación por un ataque con drones, advierte la ONU. Un ataque de dron dañó el escudo nuclear de Chernóbil que contenía la radiación dentro de la planta nuclear. Escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención. Tras un ataque, lunes 8 de diciembre, redada en Durán y Pascuales golpea estructura de extorsión y robo. Autoridades desarticularon una célula criminal y decomisaron tecnología, vehículos y armamento. La policía judicial ejecutó una serie de allanamientos en la zona 8, Guayaquil, Durán y Saborondón. Martes 9 de diciembre, juez excluye a 2 de Sinohydro y llama a juicio a Lenín Moreno y su familia. Olavo Hernández dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aizeng, ex representantes de Sinohydro. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aizeng, ex representantes de Sinohydro en Ecuador, dentro del proceso por presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El magistrado concluyó que ambos ya no ejercían funciones directivas en la empresa cuando el Estado ecuatoriano concretó el contrato con la compañía china y por el que se habrían pagado sobornos por $76 millones. En la misma audiencia preparatoria de juicio, reinstalada este 8 de diciembre tras casi 3 meses de deliberación, Hernández llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno, a su esposa Rocío González, a su hija Irina Moreno y a otras 4 personas: Luciano Cepeda y Henry Galarza, exgerentes de Coca-Codo Sinclair; Kai Rungwo, ex embajador de China en Ecuador; y Yang Weijin, ex representante de Sinohydro. El conjuez ordenó que Moreno y González continúen sus presentaciones periódicas en el Consulado de Ecuador en Asunción, Paraguay, ahora cada 15 días. Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República, acusado como autor directo; Luciano Cepeda, ex gerente de Coca-Codo Sinclair, autor directo; Henry Galarza, ex gerente de Coca-Codo Sinclair, autor directo; Kai Rungwo, ex embajador de China en Ecuador, autor directo; Yang Weijin, ex representante de Sinohydro, autor directo; Song Dong-sen asterisco, ex representante de Sinohydro, autor directo; Wu Yu, ex representante de Sinohydro, autor directo; Liu Aizeng, ex representante de Sinohydro, autor directo; Rocío González, esposa de Lenín Moreno, cómplice; Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cómplice; Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno, cómplice; Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno, cómplice; Martha González, cuñada de Lenín Moreno, cómplice; Conto Patiño, lobista de Sinohydro, autor directo; María Patiño, hija de Conto Patiño, cómplice; Javier Macías, yerno de Conto Patiño, cómplice; Juan C. Patiño, hijo de Conto Patiño, cómplice; Patricia Patiño, hija de Conto Patiño, cómplice; Manuel Patiño, hijo de Conto Patino, cómplice;
Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, cómplice; Rocío Guerrero, ex trabajadora de Conto Patiño, cómplice; Eduardo Carmignani, abogado de Conto Patiño, cómplice. Martes 9 de diciembre. Presos fuera de grupos vulnerables en la Constitución. ¿Qué piensa el correísmo? El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, Juan Andrés González, se pronunció sobre la propuesta. El oficialismo en la Asamblea Nacional presentó su primera enmienda después del revés electoral en la consulta popular 2025. Martes 9 de diciembre. Rol del correísmo en crisis del narcotráfico de Ecuador. Según el New York Times, el reportaje del medio estadounidense señala como un punto de inflexión la salida de la base de Manta. En 2009, un reportaje del New York Times señala a Ecuador como la superautopista de la cocaína, pero el auge del narcotráfico que ubica al país en esa categoría, según el medio estadounidense. Martes 9 de diciembre. Ecuador, precio del diésel premium se ajustará este 12 de diciembre de 2025. El galón del diésel premium costará $2.80 hasta el 11 de diciembre de 2025. Actualmente, el producto no tiene subsidio luego de 3 meses de mantener un precio fijo de $2.80 por galón. Martes 9 de diciembre. Recorte a seguridad pone en riesgo la existencia del Plan Fénix. El Plan Fénix prometía militarización de las calles, construcción de cárceles y creación de una central de inteligencia. El reciente recorte presupuestario al sector seguridad, que redujo en un 12% los recursos destinados a inversión, ha encendido las alarmas sobre la viabilidad del Plan Fénix. Martes 9 de diciembre. Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA. Los adultos mayores señalan que apelarán este fallo. No hay vulneración de los derechos para los adultos mayores. Ese fue el fallo de la jueza Cruz Torres Martínez en la reinstalación de la audiencia en la acción de protección. Martes 9 de diciembre. CNT pagó $221.859 a Hillsborough. 27 de febrero de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, firmó un acuerdo comercial marco para la provisión de servicios de tecnologías de información, plataforma de salud pública y servicios CNT Tránsito Móvil App bajo demanda para clientes CNT con Hillsborough Ecuador SAS. Hillsborough Ecuador fue constituida en junio de 2024. Martes 9 de diciembre. Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón. Hay alerta de tsunami. El fuerte terremoto alcanzó nivel 6 en la escala sísmica japonesa y generó evacuaciones masivas ante el riesgo de olas peligrosas. Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes 8 de diciembre el norte de Japón, provocando varios heridos, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón, JMA. Martes 9 de diciembre. El conjuez nacional Olavo Hernández llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno y otras 14 personas por un presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, tras concluir que existen indicios suficientes de que él y parte de su entorno recibieron beneficios económicos de la empresa china encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Martes 9 de diciembre. Juez excluye a 2 de Sinohydro y llama a juicio a Lenín Moreno y su familia. Olavo Hernández dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aizeng, ex representantes de Sinohydro. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aizeng, ex representantes de Sinohydro en Ecuador, dentro del proceso por presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El magistrado concluyó que ambos ya no ejercían funciones directivas en la empresa cuando el Estado ecuatoriano concretó el contrato con la compañía china y por el que se habrían pagado sobornos por $76 millones. En la misma audiencia preparatoria de juicio, reinstalada este 8 de diciembre tras casi 3 meses de deliberación, Hernández llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno, a su esposa Rocío González, a su hija Irina Moreno y a otras 4 personas: Luciano Cepeda y Henry Galarza, exgerentes de Coca-Codo Sinclair; Kai Rungwo, ex embajador de China en Ecuador, y Yang Weijin, ex representante de Sinohydro. El conjuez ordenó que Moreno y González continúen sus presentaciones periódicas en el Consulado de Ecuador en Asunción, Paraguay, ahora cada 15 días. Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República, acusado como autor directo; Luciano Cepeda, ex gerente de Coca
Coca-Cola Sinclair, autor directo, Henry Galarza, ex gerente de Coca-Cola Sinclair, autor directo, Kai Rungwo, ex embajador de China en Ecuador, autor directo, Yang Weijin, ex representante de Sinohydro, autor directo, Song Dong-sen asterisco, ex representante de Sinohydro, autor directo, Wu Yu, ex representante de Sinohydro, autor directo, Liu Aisen, ex representante de Sinohydro, autor directo, Rocío González, esposa de Lenín Moreno, cómplice, Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cómplice, Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno, cómplice, Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno, cómplice, Martha González, cuñada de Lenín Moreno, cómplice, Conto Patiño, lobista de Sinohydro, autor directo, María A. Patiño, hija de Conto Patiño, cómplice, Javier Macías, yerno de Conto Patiño, cómplice, Juan C. Patiño, hijo de Conto Patiño, cómplice, Patricia Patiño, hija de Conto Patiño, cómplice, Manuel Patiño, hijo de Conto Patino, cómplice, Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, cómplice, Rocío Guerrero, ex trabajadora de Conto Patiño, cómplice, Eduardo Carmignani, abogado de Conto Patiño, cómplice, martes 9 de diciembre, Guatemala, alcalde de Mazagua, Nelson Marroquín, fue asesinado en un evento navideño domingo 7 de diciembre, en un poblado en el sur de Guatemala. Las autoridades confirmaron la muerte del alcalde del municipio de Mazagua, Nelson Luciano Marroquín, perteneciente al partido Vamos del expresidente guatemalteco. Miércoles 10 de diciembre, incendio en edificio de Nueva York deja al menos 3 heridos. El edificio no contaba con una protección adecuada contra el fuego, provocando el incendio que dejó a 2 residentes del edificio y a un bombero heridos. Este martes 9 de diciembre de 2025, un incendio arrasó con los apartamentos de un edificio en el barrio Upper West Side en Manhattan, Nueva York. Miércoles 10 de diciembre, Ener Valencia fue condecorado por la Asamblea Nacional por sus logros deportivos. Ener Valencia, máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, recibió un reconocimiento al mérito deportivo en la Asamblea Nacional este martes 9 de diciembre. Ener Valencia, máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, fue condecorado en la Asamblea Nacional por sus méritos deportivos. Miércoles 10 de diciembre, Ivonne Baki confirma su candidatura para suceder a Antonio Guterres en la ONU en 2027. La ecuatoriana de origen libanés habló de la posibilidad en una radio y también en su cuenta de el periodo de Antonio Guterres al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas concluirá el 31 de diciembre de 2026 con un año de antelación. Ivonne Baki, ecuatoriana de origen libanés, miércoles 10 de diciembre, ministros Arlot Burbano y Roberto Luque son denunciados ante el TCE. El asambleísta del correísmo, Christian Hernández, señala una supuesta infracción electoral durante la consulta popular. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, RC, Christian Hernández, presentó este 8 de diciembre de 2025 2 denuncias electorales contra los ministros de Trabajo, Arlot Burbano, y de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, por una supuesta infracción electoral. Miércoles 10 de diciembre, caso Sinohydro. La ruta legal que enfrenta Moreno y su familia tras llamado a juicio el expresidente ecuatoriano y su familia son señalas de presunto cohecho por recibir beneficios indebidos. El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su familia fueron llamados a juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Miércoles 10 de diciembre, secuestro en Los Ceibos, delincuentes llegaron con balizas, fusiles y camionetas. Sujetos armados simularon un operativo, redujeron a los guardias y secuestraron a un residente de Colinas de Los Ceibos. Martes 8 de diciembre, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la urbanización Colinas de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil. Miércoles 10 de diciembre, crisis carcelaria. Ecuador. Masacres, epidemias y explosiones marcaron el 2025. La violencia en las cárceles evidencia el poder de las bandas y la incapacidad del Estado para recuperar el control. La crisis carcelaria en Ecuador durante 2025 expuso con crudeza la violencia estructural que atraviesa el país. Masacres. Miércoles 10 de diciembre, pacientes renales bloquean vías en Los Ríos para exigir atención al gobierno. Llegamos aquí por desesperación, nuestra salud se deteriora y nadie nos ayuda, manifestó Luis Arcos, paciente renal que la mañana del martes participó en su silla de ruedas de la protesta masiva realizada en el tramo que conecta Babahoyo, Los Ríos. Miércoles 10 de diciembre, caso Malvinas. Fiscalía acusa a 4 militares más
detenidas como autores de la desaparición. La audiencia de juicio se suspendió, luego de que la Fiscalía solicitó 34 años de cárcel para otros 4 uniformados por segundo día consecutivo y al cumplirse un año del hecho, la Fiscalía, jueves 11 de diciembre, María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a los héroes anónimos de la resistencia. En un mensaje leído por su hija en la entrega del premio en Noruega, las palabras de María Corina Machado resonaron a través de su hija. Pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, el regreso de los nuestros a casa. Venezuela volverá a respirar. Jueves 11 de diciembre, el juicio que enfrentará en Ecuador el expresidente Lenín Moreno, 2017 a 2021, por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, tendrá otros 20 acusados. El juez de la Corte Nacional de Justicia a cargo de evaluar la acusación de la Fiscalía. Jueves 11 de diciembre, detienen al expresidente de Bolivia Luis Arce, por presunto caso de corrupción. Tras la aprehensión del expresidente Luis Arce, la ministra de su periodo como mandatario, declaró que no hubo notificación previa, según una denuncia por la ministra en su momento de la presidencia, María Nela Prada. Jueves 11 de diciembre, la bancada oficialista pierde el norte tras el porrazo del 16 en análisis. Fue evidente que en ADN no todos están alineados con el gobierno y también que las alianzas se han debilitado. Durante la sesión de la Asamblea Nacional del martes 9 de diciembre ocurrió un episodio que, si no fuera porque resume dos factores centrales de la vida del organismo. Jueves 11 de diciembre, compra de trolebuses. Desde un inicio detectamos una triangulación, dice concejal. Según un informe de la Contraloría, la compra no se realizó mediante los mecanismos de contratación pública. Una nueva polémica sacude al municipio de Quito. Jueves 11 de diciembre, Daniel Noboa en Noruega. Sudamérica necesita democracias que funcionen. Presidente ecuatoriano asistió a ceremonia para entrega del premio Nobel a la opositora venezolana, María Corina Machado. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Noruega, último país de su nueva gira internacional que empezó el pasado 4 de diciembre de 2025. Jueves 11 de diciembre, Daniel Noboa designa nueva vocal suplente del Ejecutivo en el IES. ¿Quién es? Designación presidencial cambia la representación estatal en el Consejo del IES en medio de tensiones internas. En medio de la crisis interna que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 240, con el que reemplaza a la vocal suplente del Consejo Directivo del organismo. Jueves 11 de diciembre, caso Chevron. ADN quiere que la ley de repetición finalmente se trate en la Asamblea. El oficialismo plantea que con esa ley, el daño que debe pagar el Estado se cobre a exfuncionarios involucrados. La resolución sobre el caso Chevron generó reacciones en la Asamblea Nacional. Este 10 de diciembre de 2025, ADN y el correísmo se pronunciaron sobre la decisión del arbitraje internacional, según la cual Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares. Jueves 11 de diciembre, Aquiles Álvarez pone en duda el futuro del quinto puente. Nunca habrá la obra. El alcalde cuestiona el avance real del proyecto y asegura que sin Guayaquil no se podrá ejecutar. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar este miércoles 10 de diciembre el futuro del quinto puente. Viernes 12 de diciembre, Rusia lanzó una de sus mayores descargas de drones y misiles en meses sobre Ucrania, lo que causó la muerte de al menos 5 personas, informaron las autoridades este sábado. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber detectado 704 armas de ataque aéreo durante la noche en diversas partes del país, incluyendo 51 misiles, entre ellos 17 balísticos, y 653 vehículos aéreos no tripulados, UAV. Viernes 12 de diciembre, caso magnicidio FV, la audiencia de vinculación de alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis se difirió al 26 de diciembre. No se instaló porque Luis Arboleda, alias Gordo Luis, dijo que recién fue notificado ayer y que tiene un abogado privado, no acepta ser representado por un defensor público. En la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, viernes 12 de diciembre, presidente Daniel Noboa firmó la noche de este jueves 11 de diciembre el decreto número 242 con el cual reforma la fórmula de cálculo para los precios de los combustibles en Ecuador. Con esto, se deja a la expectativa
a los valores de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el diésel. Se espera que haya una reducción en los precios, en especial en el diésel, pues en el decreto se establece que desde el 12 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026, viernes 12 de diciembre, el hacinamiento de las cárceles en Ecuador escala al ritmo del crimen organizado. 2025 se convirtió en el año con mayor hacinamiento carcelario de Ecuador, alcanzando un porcentaje de 36%. Una experta sugiere que se deben reorganizar los centros penitenciarios. En 2023, el hacinamiento volvió a subir al 13%, y para finales de 2024, viernes 12 de diciembre, juez ordenó instalar una mesa de emergencia por crisis de tuberculosis en la penitenciaría. La justicia declaró vulnerados los derechos de los presos por falta de atención médica y ordenó una intervención urgente del SNI y Ministerios. Juez constitucional en Guayaquil. Viernes 12 de diciembre, Santa Elena. Esto se sabe de los 6 militares detenidos por muerte de joven en un operativo. El juez ordenó que los uniformados sean trasladados hasta la cárcel 4 de Quito. Según las personas que estaban en el inmueble, los militares usaron un cable de luz para ponerles electricidad. 4 horas duró la audiencia de formulación de cargos contra 6 militares de la Brigada 14 Marañón, en Santa Elena. Viernes 12 de diciembre, 6 militares en Ecuador en prisión preventiva por ejecución extrajudicial. Los soldados sostuvieron que el fallecido habría simulado portar un arma de fuego, lo que motivó una reacción. Un juez de Ecuador ordenó prisión preventiva para 6 militares investigados por la muerte de un joven de 19 años. Viernes 12 de diciembre, Pavel Muñoz denuncia persecución política tras informe de Contraloría. Contraloría halla irregularidades en compra de trolebuses eléctricos y Muñoz responde que es persecución política. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, rechazó con firmeza el informe emitido por la Contraloría General del Estado, que señala presuntas irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos adquiridos por la empresa de pasajeros. Lunes 15 de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. El candidato del Partido Republicano logra una amplia ventaja en una elección marcada por el voto obligatorio y una participación histórico con cerca del 60% de las mesas escrutadas. José Antonio Kast se consolidó este domingo como el vencedor de la segunda vuelta presidencial en Chile, al obtener el 59,16% de las mesas frente al 40,84% alcanzado por Janet Jara. Lunes 15 de diciembre, el Instituto Geofísico emitió un reporte especial ante la inusual actividad sísmica que registra el Ecuador. 3 provincias fueron epicentro de 23 sismos entre el 12 de enero. Las primeras horas del 14 de diciembre de 2025. Inusual cadena de 23 sismos que sintió Ecuador entre el 12 y la madrugada de diciembre de 2025 obligó a que el Instituto Geofísico emita un informe sísmico especial para explicar las causas de estos eventos. El organismo señala que hasta las 1:40 del 14 de diciembre de 2025, su sistema de vigilancia sísmica. Lunes 15 de diciembre, tiroteo masivo deja al menos 16 muertos durante evento comunitario en la playa de Bondi, Australia. Autoridades australianas califican como terrorismo el tiroteo que dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos en Sydney. Balance de víctimas del tiroteo masivo ocurrido el domingo durante una celebración judía en el balneario de Bondi Beach, en Sydney, Australia. Lunes 15 de diciembre, 4 provincias han pasado cerca de 2 años bajo estado de excepción durante los 2 primeros años del gobierno de Daniel Noboa. 4 provincias han pasado el 82% de ese tiempo bajo estado de excepción desde que el presidente Daniel Noboa está en el poder. Los estados de excepción han sido una constante hasta noviembre. Lunes 15 de diciembre, caso AAA, Aquiles Álvarez dice que Fiscalía buscaría allanar a sus abogados. Álvarez resaltó que el Ministerio Público quiere amedrentar a sus abogados antes de la audiencia de juicio. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, escribió en redes sociales que Fiscalía buscaría allanar y amedrentar a sus abogados que lo defienden en el caso AAA. Lunes 15 de diciembre, 6 presos de la penitenciaría del Litoral murieron tras sentir dolores. Los decesos se producen en medio de una crisis por tuberculosis en ese reclusorio. 6 personas privadas de la libertad murieron en el interior de la penitenciaría del
el litoral, en Guayaquil, la mañana del sábado 13 de diciembre de 2025. Lunes 15 de diciembre, Ecuador condena el ataque terrorista en Australia que dejó al menos 12 muertos. El ataque armado se produjo contra una comunidad judía que celebraba el Hanukkah. Cancillería de Ecuador rechazó enérgicamente el ataque armado ocurrido en la playa de Bondi, en Sydney, Australia, contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Hanukkah, que deja al menos 12 fallecidos y 29 heridos. Lunes 15 de diciembre, desconocidos incendiaron 3 buses en Montalvo, Los Ríos. Los antisociales se movilizaban en motocicletas. Sujetos desconocidos incendiaron 3 buses la noche del sábado 13 de diciembre en Montalvo, provincia de Los Ríos. Un reporte policial indica que el suceso se produjo cerca de las 11 en punto. Testigos refieren que vieron cómo sujetos a bordo de motocicletas lanzaron material inflamable a los buses. Lunes 15 de diciembre, 4 hermanos fueron asesinados a tiros en El Fortín, Guayaquil. Sicarios ingresaron a la vivienda usando vestimenta parecida a la de la policía. 4 hermanos fueron asesinados a tiros dentro de su casa la madrugada de este domingo 14 de diciembre en El Fortín, noroeste de Guayaquil. Una de las víctimas mortales apenas tenía 16 años de edad. Martes 16 de diciembre, el ejército halló una segunda refinería clandestina de petróleo en menos de un mes en la frontera norte. Los grupos armados ilegales robaron petróleo para destilar gasolina blanca, materia prima en el procesamiento de hoja de coca y pasta base de cocaína. Menos de un mes se descubrió la segunda refinería clandestina de petróleo en la frontera norte de Ecuador. Patrullas de la Brigada de Selva 19 Napo del Ejército localizaron en la parroquia Parcayacu, Cantón Lago Agrio, Sucumbíos, una infraestructura artesanal para procesamiento de crudo. Martes 16 de diciembre, ONU defiende el diálogo sobre Rusia y Ucrania pero dice no haber recibido plan de paz de Estados Unidos. El plan de paz emitido por Estados Unidos no se ha detallado para la ONU, aunque la organización de igual forma defiende la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. La ONU afirmó el lunes 15 de diciembre de 2025 que apoya conversaciones. Martes 16 de diciembre, de 765 procesos para compra de medicamentos, solo 255 fueron adjudicados. La consecuencia directa de esta crisis la asumen los pacientes en los hospitales públicos, quienes tienen que comprar sus medicinas mediante decreto ejecutivo. Noboa introdujo una modificación al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Martes 16 de diciembre, juicio caso Las Malvinas. Fiscalía pide pena de 30 meses para cooperadores eficaces. Son 5 militares de la FAE que se acogieron a esa figura. Según la Fiscalía, la información proporcionada fue verificada. Para 11 uniformados, se solicitó una sentencia de 34 años y 8 meses como autores directos y 7 años como cómplice para el teniente coronel. Martes 16 de diciembre, ADN dice que fiscalizará la construcción de la cárcel del Encuentro en 2026. La cárcel del Encuentro es ahora el reclusorio más blindado del Ecuador. Se busca saber cómo avanza su construcción. Inés Alarcón, ADN, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, anticipó que en 2026 la mesa legislativa hará una fiscalización a la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Martes 16 de diciembre, detienen al hijo del director de Hollywood Rob Reiner horas después de la muerte de sus padres en su mansión de Los Ángeles. El segundo hijo de Rob Reiner fue detenido como principal sospechoso del homicidio del director y su esposa. Reconocido director y actor de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michelle, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles el domingo. Martes 16 de diciembre, organización LGBT condena agresión a mujer trans en el norte de Guayaquil. La asociación Silueta X indicó que la agresión contra una mujer trans por parte de hombres se produjo el 14 de diciembre. Instaron a la fiscalía a iniciar una investigación. Una mujer trans fue agredida por 4 hombres en el norte de Guayaquil el 14 de diciembre, denunció la asociación Silueta X, miembro de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT. Miércoles 17 de diciembre, Donald Trump declara al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, más de 250.000 personas murieron solo entre 2021
2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suscribió este lunes 15 de diciembre de 2025, una orden ejecutiva que cataloga al fentanilo, sustancia responsable de graves impactos en la población. Miércoles 17 de diciembre, un complot terrorista masivo fue frustrado por el FBI en Estados Unidos. Hay 5 detenidos. Los terroristas planeaban detonar bombas en 5 lugares distintos del sur de California. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el lunes 15 de diciembre que las fuerzas de seguridad estadounidenses frustraron un complot terrorista. Miércoles 17 de diciembre, histórico. William Pacho, primer ecuatoriano en el equipo ideal de los premios Divest. William Pacho fue elegido en el equipo ideal de la FIFA durante la gala por los premios Divest 2025. Histórico. William Pacho se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en integrar el 11 ideal de los premios Divest, galardones que entrega la FIFA. Miércoles 17 de diciembre, viceministro de Minas renuncia tras decir que el gobierno no descartaba seguir con proyecto en Quimsacocha. La ministra Inés Manzano aclaró que el gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Javier Subía renunció al viceministerio de Minas este 16 de diciembre. Su salida se produce luego de que manifestara que el gobierno no descartaba continuar con el proyecto. Miércoles 17 de diciembre, el caso Progen sigue en investigación previa y no hay sospechosos procesados. Caso Progen, o caso Apagón, como lo llamó la fiscalía, sigue en investigación previa. El expediente penal por peculado se abrió hace 5 meses, a raíz del escándalo por el fracaso del contrato entre Selec y la empresa estadounidense que debía instalar equipos de generación termoeléctrica en las centrales de Quevedo y Salitral. Miércoles 17 de diciembre, 13 reos de Machala fueron trasladados a la cárcel del Encuentro. Durante la mañana de este martes 16 de diciembre, militares y policías trasladaron a 13 reos de la cárcel de Machala hacia la cárcel regional de Guayaquil. El ejército indicó que este movimiento se hizo como parte de un proceso previo, pues el destino final de estos reclusos será la prisión de máxima seguridad conocida como la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Miércoles 17 de diciembre, Selec denunció a Austral por presunta delincuencia organizada. Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, tiene denunciada a la fallida empresa Austral por presunta delincuencia organizada por el contrato fallido de los generadores termoeléctricos que debían funcionar hace un año y hasta ahora. Miércoles 17 de diciembre, ADN y correísmo acrecientan diferencias sobre reformas a privados de la libertad. Bancada oficialista ADN aprobó este 16 de diciembre una resolución que exhorta a las otras fuerzas políticas de la Asamblea Nacional a respaldar reformas que consideran necesarias para combatir la inseguridad y fortalecer el sistema de justicia. Los asambleístas del gobierno, jueves 18 de diciembre, el correísmo buscará acceso a información reservada de Hilsberg en Ecuador. La Revolución Ciudadana quiere conocer los pormenores del fallido acuerdo comercial que Hilsberg tuvo con CNT. Bancada de la Revolución Ciudadana, correísmo, anunció este 17 de diciembre que presentará una acción judicial. Jueves 18 de diciembre, el fútbol ecuatoriano lamenta el fallecimiento de Mario Pineda. Los clubes de la Liga Pro mostraron su respeto por el fallecimiento de Mario Pineda este miércoles 17 de diciembre del 2025. Mario Pineda, jugador de Barcelona SC, fue asesinado este miércoles 17 de diciembre en un ataque armado. Jueves 18 de diciembre, Nicolás Maduro solicita ayuda del ejército colombiano frente a disputas con Estados Unidos. El dictador venezolano solicitó apoyo y unión al Estado de Colombia para defenderse de Estados Unidos, asegurando que se siente gran colombiano. Miércoles 17 de diciembre de 2025, tras las acciones del gobierno estadounidense. Jueves 18 de diciembre, la Asamblea Nacional respalda la llegada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegaron la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en 2 aeronaves que también traían material militar. En la Asamblea Nacional no existen objeciones al despliegue de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Jueves 18 de diciembre, un asambleísta de la AR se retó a pelear a uno de ADN en el Parlamento. El incidente ocurrió mientras se debatía el cambio
cambio del orden del día y quedó registrado en video. Asamblea Nacional fue nuevamente escenario de un tenso enfrentamiento este miércoles 17 de diciembre, que también incluyó una invitación a pelear. Jueves 18 de diciembre, militares llegan a Manta para realizar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los militares llegan de manera temporal para realizar operaciones bilaterales con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Embajada de los Estados Unidos en Ecuador confirmó que personal de la Fuerza Aérea del país norteamericano llega de manera temporal a Manta para realizar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Jueves 18 de diciembre, sicarios asesinan a Mario Pineda, jugador de Barcelona. En el atentado falleció también. Doble crimen ocurrió la tarde de este miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil. Un agente de la policía indicó que una de las víctimas es Mario Pineda, jugador de Barcelona Sporting Club. El club confirmó la noticia y lamentó el hecho. El crimen ocurrió en los exteriores de un local de productos cárnicos. En el atentado también falleció una mujer, mientras que otra señora, quien sería la mamá del jugador, quedó herida. Jueves 18 de diciembre, la demanda de Selec en Estados Unidos señala que Progen hizo un plan fraudulento. Además, señala los vínculos del exgerente de Selec con una empresa ecuatoriana que era la encargada de instalar los generadores. Documento de la demanda que presentó la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec contra la compañía Progen en Estados Unidos tiene 35 páginas. Jueves 18 de diciembre, Manabí, un funcionario del Hospital de Bahía de Caracas fue asesinado. Un funcionario del Hospital Miguel H. Alcíbar, en Bahía de Caracas, cabecera cantonal de Sucre en la provincia de Manabí, fue asesinado. El hecho ocurrió cerca de las 8:30 de este miércoles 17 de diciembre. La víctima, identificada como Medardo Napa, estaba en su auto e iba a ingresar al parqueadero de la Casa de Salud, cuando fue atacado a tiros. Jueves 18 de diciembre, juez anticorrupción Carlos Serrano abandona su cargo tras amenazas y falta de protección. Diciembre de 2022, Carlos Serrano se convirtió en uno de los 14 jueces anticorrupción y crimen organizado, unidad creada con la promesa de enfrentar el creciente problema delincuencial de las mafias del narcotráfico. Jueves 18 de diciembre, caso AAA. ARCH considera que hubo comercialización ilegal de combustible subsidiado. Caso AAA, que tendrá su primera audiencia de juicio dentro de 7 días, en la tarde del 24 de diciembre previo a la Nochebuena, acusa a 22 personas naturales y jurídicas de haber comercializado ilegalmente combustibles. Entre ellos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Viernes 19 de diciembre, la Judicatura analizará el caso de Ivonne Núñez, señalada por error inexcusable. La Corte Constitucional señaló que Núñez cometió error inexcusable. Ella, por su parte, dice que todo se trata de cálculo político. Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo a Ivonne Núñez, actual jueza de Guayas y exministra de Trabajo en el gobierno de Daniel Noboa. Viernes 19 de diciembre, la Conmebol y UEFA dieron cuenta del choque entre las selecciones de Argentina y España en territorio catarí. Hay finalísima. Confirmado la finalísima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América. Se jugará finalmente el 27 de marzo en el Lusail Stadium, Qatar, que acogió la final del último Mundial 2022. La Conmebol y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol, RFEF, y la Asociación Argentina de Fútbol, AFA, confirmaron la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21:00 horas. Viernes 19 de diciembre, esposa de Mario Godoy dice que defendió al serbio que amenazó a juez solo en la investigación previa. Explicó que recibió notificaciones del caso por un error del sistema de notificaciones judiciales serbio Gesdimir Srdan, quien amenazó en la audiencia al juez anticorrupción Carlos Serrano, haciendo una señal de muerte con su dedo índice bajo el cuello. Tenía como abogada a Dolores Vintimilla. Ella es esposa del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Se casaron en noviembre de 2024. Viernes 19 de diciembre, Rusia indicó que Venezuela es su aliado en un contexto de tensión entre el gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya tuvo una llamada con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Jueves 18 de diciembre, el Kremlin de Moscú en Rusia instó a tomar cautelas
cautela en la situación en torno a Venezuela porque la situación es potencialmente muy peligrosa, y, viernes 19 de diciembre, el expresidente Rodrigo Borja falleció a los 90 años. Borja fue un referente de la socialdemocracia en Ecuador, ayudó a fundar el partido Izquierda Democrática. Expresidente Rodrigo Borja y emblema de la izquierda democrática falleció este jueves 18 de diciembre a los 90 años de edad. Viernes 19 de diciembre, Mario Godoy se pronuncia por amenazas a juez, pero no aborda supuestas presiones de un funcionario de la judicatura. Godoy aseguró que sí gestionó un nuevo resguardo para el juez Carlos Serrano, presidente del Consejo de la Judicatura. Mario Godoy dijo que la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, víctima de amenazas de muerte, viernes 19 de diciembre, caso León de Troya, porque fue relacionada al cierre de la investigación. Tania Varela. Tania Varela se hizo ampliamente conocida el 22 de marzo del 2021, cuando fue designada comandante general de policía por el presidente Lenín Moreno y ratificada, 2 meses después, por el mandatario Guillermo Lasso. Viernes 19 de diciembre, la excomandante de la Policía Nacional, Tania Varela, fue detenida este 18 de diciembre. Una orden de detención se ejecutó hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, en contra de la excomandante de la Policía Nacional, Tania Varela, en el norte de Quito. Las autoridades se incautaron del celular y computadora personal de la general en servicio pasivo. El Ministerio Público realizó 5 allanamientos en Pichincha y Manabí como parte de una investigación previa. Viernes 19 de diciembre, Agrocalidad decreta emergencia en el sector bananero por 6 meses tras confirmar caso de Fusarium raza 4. Agrocalidad señala que el foco de Fusarium raza 4 identificado se mantiene confinado bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. Viernes 19 de diciembre, siniestro de avión del expiloto de NASCAR Greg Biffle en Estados Unidos. Deja varios muertos. Un avión presuntamente propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle se estrelló al aterrizar en el aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte. Un avión, al parecer del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló este jueves 18 de diciembre cuando aterrizaba en el aeropuerto regional. Viernes 19 de diciembre, presidente Daniel Noboa solicitó licencia de 15 días a la Asamblea Nacional. Daniel Noboa se ausentará por un periodo de 15 días, desde el 1 hasta el 15 de enero de 2026, y no de 10 como tenía planificado anteriormente, según informó en la petición de licencia que remitió a la Asamblea Nacional. A razón de su ausencia se debe a asuntos de carácter personal. Viernes 19 de diciembre, Daniel Noboa nombra a Andrea González Nader como embajadora en Bélgica. Andri González Nader, ex candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica, PSP, fue nombrada por el presidente Daniel Noboa como embajadora en Bélgica. La decisión fue comunicada este 18 de diciembre, 7 días después que la Embajada del Reino de Bélgica en el Perú. Viernes 19 de diciembre, Gustavo Petro indica que Nicolás Maduro es un dictador, pero no un narcotraficante, y señala al chileno José Antonio Kast de nazi. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el 16 de diciembre que el venezolano Nicolás Maduro es un dictador. Lunes 22 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis en Argentina. La expresidenta argentina, de 72 años, fue intervenida por peritonitis localizada en un sanatorio de Buenos Aires tras recibir autorización judicial y evoluciona favorablemente. Lunes 22 de diciembre, gobierno de Venezuela afirma que Irán ofreció apoyo tras la incautación de un segundo petrolero por parte de EU. Teherán y Caracas refuerzan su alianza política y estratégica en medio de la escalada militar de Estados Unidos en el internacional y acciones de fuerza militar. Lunes 22 de diciembre, legisladores aprobaron que Mario Godoy comparezca en la Asamblea por denuncia de juez con el voto de casi todos los asambleístas. El legislativo aprobó que Mario Godoy sea convocado para que explique ante el Pleno el caso del juez Carlos Serrano, quien renunció tras que se le retirara su seguridad después de ser amenazado. Lunes 22 de diciembre, 5 detenidos por el ataque armado en una picantería de Guayaquil ya quedaron en libertad. Un fiscal formuló cargos por tráfico de drogas a los 5 detenidos por la policía tras el ataque armado en
una picantería, porque les encontraron 16 gramos de marihuana. El juez dictó medidas cautelares a todos ellos. 5 personas que fueron detenidas por la Policía Nacional tras el ataque armado en una picantería del norte de Guayaquil. Lunes, 22 de diciembre, 4 personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en Santo Domingo. La masacre se produjo la madrugada de este domingo 21 de diciembre. Los 3 hombres y una mujer estaban regresando de un evento, cuando fueron acribillados. 3 hombres y una mujer fueron asesinadas la madrugada de este domingo 21 de diciembre en Santo Domingo de los Áchilas. Lunes 22 de diciembre, madrugada de terror en Esmeralda. 6 autos fueron incendiados en 5 sectores. La quema de los vehículos ocurrieron entre las 2:30 y 3:30 de este domingo 21 de diciembre. El viernes, el auto de un fiscal también fue incinerado. La violencia volvió a golpear las calles de Esmeraldas durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025. En el lapso de una hora, al menos 6 vehículos. Lunes 22 de diciembre, la Contraloría halla un perjuicio de $10 millones estadounidenses por compra de terrenos en la refinería de Esmeralda. Según describe la Contraloría, los terrenos comprados para el cinturón de seguridad de la refinería de Esmeraldas tenían un avalúo de alrededor de $50.000 estadounidenses. Se los compró por $10 millones estadounidenses. Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal. Lunes 22 de diciembre, Guayaquil, 40 años de cárcel para 2 miembros de los Tiguerones por el asesinato de un policía. Además de los 40 años de prisión, se impuso que los hombres deben pagar una multa de $1.500 estadounidenses, salarios básicos. Tribunal de Garantías Penales sentenció a la pena máxima de 40 años de privación de libertad a Jesús Johnny V.T. y Jaime Antonio B.A., señalados como integrantes del grupo delictivo organizado Los Tiguerones. Lunes 22 de diciembre, un ataque armado deja al menos un hombre asesinado en una picantería en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional confirmó la muerte de una persona, aunque el video de las cámaras de seguridad muestra que son 2 los hombres que caen víctimas de las balas. Mañana de este sábado 20 de diciembre, un ataque armado. Martes 23 de diciembre, caso Las Malvinas, 16 militares son declarados culpables por desaparición forzada. 11 de los uniformados fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión, mientras que 5 a 30 meses por ser cooperadores eficaces. El teniente coronel Juan Francisco I fue declarado inocente luego de 6 semanas de audiencia. El juicio del caso Las Malvinas llegó a su final. Martes 23 de diciembre, Quito. El cuerpo sin vida de Paulina Gallo fue encontrado en una quebrada. Paulina Gallo fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre. Su cuerpo fue encontrado 7 días después en la vía Aloac, Santo Domingo. Paulina Gallo, de 43 años, según información de la policía, fue secuestrada el pasado 12 de diciembre en el barrio El Conde, al sur de Quito. Martes 23 de diciembre, ministro del Interior dice que juez Carlos Serrano está fuera del Ecuador y confirma que se le quitó su seguridad. El ministro John Raymark indicó que se retiró el resguardo policial al juez Carlos Serrano porque había bajado su nivel de riesgo. Dijo que espera que regrese al país para tratar el tema con él. John Raymark, ministro del Interior, confirmó que se le retiró el resguardo policial al juez Carlos Serrano, quien presentó su renuncia después de denunciar que recibió amenazas. Martes 23 de diciembre, Manabí. Al menos 6 fallecidos tras masacre en San Isidro, parroquia rural de Sucre. Entre las víctimas está una mujer en estado de gestación. Manabí registra más de 1.150 crímenes en lo que va del 2025. Un nuevo hecho de sangre conmociona al Cantón Sucre de Manabí. Este jueves se registró un violento ataque armado en el sector La Cantera, perteneciente a la parroquia San Isidro, que dejó como saldo preliminar 6 personas fallecidas. Martes 23 de diciembre, familias de los 4 menores en el caso Las Malvinas. Hoy se hizo justicia. Los familiares afirmaron que este ha sido un año doloroso y devastador, y que esperan que nadie tenga que vivir algo parecido. Los padres y madres de los 4 menores del caso Las Malvinas que desaparecieron en diciembre de 2024 después de que 16 militares los detuvieron de forma irregular en el sur de Guayaquil. Martes 23 de diciembre, audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno. El juez Carlos Serrano entregará a la Fiscalía
grabaciones que exponen presuntos intentos para influir en una decisión judicial. Se enreda el escándalo por las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle a favor del narcotraficante serbio Čedomir Šeredan, cuya defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Martes 23 de diciembre, la Judicatura deja en vilo la renuncia del juez Carlos Serrano. El magistrado dejó de trabajar ante amenazas de muerte y el retiro de su seguridad policial. Sin embargo, la Judicatura no acepta su renuncia. Pleno del Consejo de la Judicatura dejó en suspenso la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones para declarar inocente. Miércoles 24 de diciembre, México, avión de la Marina cae en la bahía de Galveston durante traslado médico. El accidente ocurrió en aguas poco profundas y fue reportado a la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate. Una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México se desplomó en la bahía de Galveston, Texas, mientras realizaba un traslado médico internacional. Miércoles 24 de diciembre, 8.000 nuevos documentos del caso Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La publicación y accesibilidad a todos los documentos del caso Epstein debían ser antes del 19 de diciembre de 2025. Este martes 23 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos publicó miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein. Al menos 8.000 documentos más están disponibles en la página web. Miércoles 24 de diciembre, así Čedomir Šeredan, el narco serbio detrás del escándalo de la Judicatura, ha sido beneficiado por jueces. No es la primera vez que existe preocupación por parte de un funcionario judicial sobre el narco serbio Čedomir Šeredan. En 2020, fue puesto en libertad por 2 jueces, que luego fueron destituidos. Miércoles 24 de diciembre, Jorge Glass necesita hospitalización inmediata, asegura su abogada. Ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra recluido en la nueva cárcel del Encuentro, necesita hospitalización de urgencia, aseguró su abogada Sonia Vera este 23 de diciembre de 2025. Jueves 25 de diciembre, juez Carlos Serrano, quien abandonó su cargo y denunció que recibió presiones desde el Consejo de la Judicatura para favorecer un narco serbio, fue reemplazado dentro del Tribunal Penal del caso AAA, que se desarrollará este 24 de diciembre y que tiene como procesado a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. John Reimer, ministro del Interior. Jueves 25 de diciembre, caso Las Malvinas aún no termina. La Fiscalía mantiene una segunda investigación. El caso Las Malvinas no concluye con la sentencia emitida ayer, pues en Quito P. Ramey se abierta una investigación por secuestro con muerte de los menores de edad tras la histórica sentencia que condenó a los responsables de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. El foco judicial. Jueves 25 de diciembre, José Antonio Kast conversó con Daniel Noboa sobre un corredor humanitario para el retorno de venezolanos a su país. Kast dijo que el encuentro con Noboa fue satisfactorio. Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habló con el presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de implementar un corredor humanitario para que los ciudadanos venezolanos puedan retornar a su país. Viernes 26 de diciembre, 18 reos fallecieron en 4 días en la penitenciaría del Litoral. Las últimas 3 muertes se reportaron la mañana del 24 de diciembre de 2025. Un día antes, hubo 6 decesos. Los cadáveres no tenían signos de violencia. Entre las 8 en punto y 11 en punto del miércoles 24 de diciembre de 2025, la policía hizo el levantamiento de los cadáveres de 3 reos en la penitenciaría del Litoral. Viernes 26 de diciembre, 2 policías fueron asesinados durante el feriado de Navidad en Esmeraldas. Las víctimas disfrutaban de su día libre cuando fueron atacadas con fusiles. Hay personas heridas tras la balacera. El feriado por Navidad se tiñó de sangre en Esmeraldas. 2 policías en servicio activo fueron asesinados al mediodía del jueves 25 de diciembre de 2025 según información preliminar. Viernes 26 de diciembre, 5 extranjeros fueron detenidos por asesinato en el norte de Guayaquil. La policía señaló que 2 eran menores de edad. En la vivienda donde se ocultaban había armas. Un hombre fue asesinado la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en el norte de Guayaquil. Su cuerpo quedó sobre la vereda de la avenida Juan Tancamarengo. Por este caso,
La policía informó que 5 personas fueron detenidas horas después del crimen. Viernes 26 de diciembre, 3 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una finca en Manabí. Según la policía, la droga está valorada en 150 millones de euros. En Europa no hay detenidos. Un millonario decomiso de drogas se dio en Manabí en una finca. Personal del Grupo Móvil Antinarcóticos, GEMA, incautó 3 toneladas de cocaína en el sector Los Bajos B. El ministro del Interior John Reimer informó del decomiso en sus redes sociales. Viernes 26 de diciembre, 4 personas fueron asesinadas en las primeras horas del 25 de diciembre en Guayaquil. Una de las víctimas era un adolescente de 16 años, que murió en los exteriores del hospital de Monte Sinaí, en el noroeste. Jeremy B., de 16 años, falleció a las 1 en punto del 25 de diciembre de 2025 en el noroeste de Guayaquil. Viernes 26 de diciembre, María José Pinto cuestiona que reclutamiento de menores no sea delito en Ecuador. A mediados de año, el gobierno creó un comité que trabaja sobre 3 escenarios para erradicar el enrolamiento de menores en grupos delictivos. La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, cuestionó en una entrevista con EFE que el reclutamiento de menores aún no esté tipificado como delito en Ecuador, un fenómeno que mantiene en alerta al gobierno. Viernes 26 de diciembre, susto y caos por balacera afuera del Hospital General del IESS de Machala. 2 delincuentes huyeron tras abandonar una moto y un arma cerca del hospital del IES. Momentos de pánico vivieron pacientes, familiares y personal del Hospital General del IES en Machala, luego de que se registró una balacera en los exteriores del centro de salud, en una vía aledaña, durante un enfrentamiento entre policías y 2 presuntos delincuentes. Viernes 26 de diciembre, Contraloría detectó responsabilidades civiles por $4,6 millones estadounidenses en CNT. Según la entidad, la empresa estatal de telecomunicaciones adquirió una plataforma tecnológica sin justificar su necesidad y la cual no se usó. Responsabilidades administrativas y civiles por $4,6 millones estadounidenses en CNT, es lo que sugiere un informe de la Contraloría General del Estado. Esto tras la adquisición de una plataforma tecnológica. Lunes 29 de diciembre, videoataques rusos golpean Kiev y otras regiones de Ucrania en medio de tensiones diplomáticas. Bombardeos con drones y misiles dejaron víctimas, daños en infraestructura y miles de hogares sin calefacción. Una nueva ofensiva rusa sacudió la capital ucraniana y varias zonas del noreste y sur de Kiev, Ucrania, dejando al menos una persona fallecida y 19 heridos, según autoridades locales. Lunes 29 de diciembre, carro quemado con restos humanos alarma al cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. La escena macabra ocurrió alrededor del Centro de Revisión Técnica Vehicular del cantón. En el cerramiento dejaron además 2 brazos y una nota amenazante. La mañana de este domingo 28 de diciembre fue abruptamente sacudida por un violento hallazgo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Lunes 29 de diciembre, lo que se sabe de la matanza en Puerto López, Manabí, donde 6 personas fueron asesinadas. La violencia criminal dejó 6 muertos en un mercado de Puerto López. La policía mantiene operativos en la zona. 6 personas, entre ellas un bebé de 2 años, fueron asesinadas. Lunes 29 de diciembre, Progen, demanda bajo ley rico podría sumar más involucrados y tardar hasta 10 años. Esta ley es empleada en Estados Unidos para combatir mafias. Select pagó $107,3 millones por equipos sin valor entregados por Progen. Demostrar la supuesta actitud criminal con la que operó Progen Industries LLC en contra del Estado ecuatoriano tomará tiempo. Lunes 29 de diciembre, alias gerente, cabecilla de los comandos de la frontera, fue detenido nuevamente en Emiratos Árabes. La Cancillería informó que la detención se dio en respuesta a una solicitud de las autoridades ecuatorianas. Alias gerente pierde su libertad bajo fianza en Emiratos y será enviado a Ecuador. El caso tomó relevancia internacional porque alias gerente había quedado libre bajo fianza en noviembre de 2025. Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como alias gerente y señalado como cabecilla del grupo Comandos de la Frontera. Lunes 29 de diciembre, playa de San Pablo, en Santa Elena es cerrada por contaminación de hidrocarburos. Según la alcaldía de Santa Elena, la contaminación afecta a unos 3 kilómetros de playa. Autoridades mantienen cerrada una playa de la provincia de Santa Elena después de que
que se detectara la presencia de un presunto derivado de hidrocarburo, informó este domingo 28 de diciembre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR. Lunes 29 de diciembre, 5 temas clave siguen pendientes en la judicatura encabezada por Mario Godoy. La designación de jueces nacionales, evaluaciones y concursos siguen paralizados. Presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acumula al menos 5 temas prioritarios estancados en el organismo. Martes 30 de diciembre, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, RC, presentó este 29 de diciembre de 2025 la anunciada solicitud de juicio político contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, tras las denuncias de presuntas presiones a jueces a través de su cuenta en X. La asambleísta Viviana Veloz hizo el anuncio y señaló que espera que el proceso sea calificado y tramitado conforme a la ley. Martes 30 de diciembre, Ucrania trató de atacar una vivienda de Vladimir Putin en medio de las negociaciones de paz. El ataque fallido se perpetró el 29 de diciembre por la noche en una de las residencias de Vladimir Putin. Medio de diálogos por la paz, Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones una residencia oficial de Vladimir Putin. Martes 30 de diciembre, Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy renunciar al Consejo de la Judicatura. El presidente Daniel Noboa, además, dice que el Estado garantizará la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció este 29 de diciembre de 2025 sobre las denuncias del juez anticorrupción. Martes 30 de diciembre, Trump confirma ataque terrestre en campaña contra tráfico desde América Latina. Diosdado Cabello dice que Estados Unidos no le amargará el año nuevo a los venezolanos. Donald Trump dijo este lunes 29 de diciembre de 2025 que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela. Martes 30 de diciembre, Guillermo Lasso niega pacto con el correísmo tras declaraciones de J. Jair Urresta. Lasso rechazó versiones sobre un supuesto pacto con el correísmo. Las declaraciones surgieron tras un cruce con Urresta. En su nuevo cruce político se encendió en redes sociales luego de que el expresidente Guillermo Lasso negara de forma tajante cualquier tipo de pacto con el correísmo. Martes 30 de diciembre, Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones. Según la cartera de Estado, la acción representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden público. Martes 30 de diciembre, Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Moscú tras las acusaciones de un ataque con drones por parte del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Zelensky acusó a Moscú de un posible sabotaje de las negociaciones de paz. Martes 30 de diciembre, Colombia responde a Ecuador sobre el paso fronterizo de Rumichaca. Colombia confirmó oficialmente que el puente internacional de Rumichaca seguirá siendo el único paso habilitado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que recibió una nota verbal del gobierno de Ecuador. Miércoles 31 de diciembre, de la confrontación al consenso, el diálogo que Ecuador necesita en 2026. Recuperar la capacidad de escucha y diálogo entre ecuatorianos es esencial para avanzar como sociedad. El diálogo entre ecuatorianos es una aspiración largamente anunciada por los políticos, pero casi nunca cumplida. Miércoles 31 de diciembre, Morillo condiciona, Godoy debe comparecer y si corresponde, debería renunciar. La ministra de Gobierno reitera la postura de Daniel Noboa, niega un supuesto pacto con Mario Godoy. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, ratificó la postura de Daniel Noboa, sobre la recomendación que hizo a Mario Godoy para que renuncie a la presidencia del Consejo de la Judicatura, CJ. Miércoles 31 de diciembre, Aquiles Álvarez, María José Pinto parece el presidente, es la única que da la cara. El alcalde critica el desabastecimiento de medicinas y compara la gestión de la vicepresidenta con la de Daniel Noboa. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó ante los resultados de la emergencia en el sector salud con una crítica directa a la gestión del gobierno central. Miércoles 31 de diciembre, 3 muertos y un herido tras ataques armados en Flor de Bastión, Guayaquil. 3 personas murieron y una resultó herida en 2 ataques armados registrados en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. 2 personas fueron asesinadas y una resultó herida tras un ataque armado en el bloque 4 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Miércoles 31 de diciembre, Monseñor
Monseñor Andrés Carrascosa dejó Ecuador luego de 8 años. Durante su periodo como representante del Papa en el país, se han registrado denuncias de abuso sexual en espacios de fe. En los últimos días de diciembre de 2025, Monseñor Andrés Carrascosa Coso se despidió de Ecuador, en donde desde 2017 se desempeñó como nuncio apostólico, es decir, como una especie de diplomático, representante del Papa. Miércoles 31 de diciembre, Fuerza Armada de Venezuela asegura estar custodiando instalaciones petroleras en medio de tensión con Estados Unidos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, aseguró este martes que mantiene la vigilancia del complejo petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, y del centro de refinación Paraguaná. Miércoles 31 de diciembre, Tatiana SCH Losberg, periodista ambiental y nieta de JFK, muere a los 35 años tras ser diagnosticada con cáncer terminal. Tatiana SCH Losberg, periodista ambiental y nieta del presidente John F. Kennedy, murió este martes, según anunció su familia. Tenía 35 años. Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Estos fueron las noticias más destacadas del mes de diciembre del año 2025 nacional e internacional. Feliz año 2026. Buenas noches.